La gran comisión. Entonces dice las escrituras, vamos a explicar un poco para que vamos a palabras de oración después, que la gran comisión es instrucción del resucitado Jesucristo a sus apóstoles, comisionándoles a propagar sus enseñanzas a todas las naciones del mundo. Entonces, hermanos, vayamos a palabras de oración para que sea el Espíritu Santo moviéndose en esta hora, Señor. Oh Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te ruego, amado Dios, que en el nombre de Jesús, Padre, descienda de tu santa unción, de tu santo poder del Espíritu Santo, Padre amado, poderoso, que sea tu Espíritu Santo controlando cada mente, Padre, en esta hora, sea tu Espíritu Santo controlando cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que gobiernes cada mente, que gobiernes cada corazón, Padre poderoso. En el nombre de Jesús yo te ruego que se limpien los aires de toda potestad, de todo huésped, de todo principado de las tinieblas. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre poderoso, que limpies toda carne, todo cuerpo, de todo principado, de todo demonio. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre, que todo espíritu de mentira sea echado fuera en el nombre de Jesús, que todo espíritu de error se vaya en el nombre de Jesús, que todo mal pensamiento se vaya en el nombre de Jesús, Padre amado poderoso. Por tu palabra yo creo que es el Espíritu Santo que se va a mover en esta hora, que es el Espíritu Santo quien habla. Usa mi lengua, Espíritu Santo, usa mi voz, Espíritu Santo, usa mi mente, Espíritu Santo, úsame, Espíritu Santo. Es para tu gloria, Señor Jesús, es para tu gloria, Señor Jesús, es para tu gloria, Señor Jesús, poderoso Jesús. Te bendigo, dele palmas al Señor en esta hora. Te bendigo, Jesús. Las escrituras, hermanos, como estamos en la gran comisión, vamos a ver un poco cómo fue la preparación del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es un maestro para nosotros. El Señor Jesús nos dio la enseñanza para que nosotros vivamos como Él. En las escrituras del libro de Mateo 3 dice que Jesús fue al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista en las aguas. Entonces dice que cuando él fue bautizado, descendió, dice, el Espíritu de Dios sobre él como en forma de una paloma. Entonces nosotros así también tenemos que ir primero a las aguas, ser bautizados sobre ese bautismo, pero con un corazón arrepentido, porque el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, porque Jesús iba con un corazón arrepentido. Es así que nosotros también tenemos que recibir ese Espíritu con un corazón arrepentido, como usted va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Veremos cómo las escrituras, hermanos, dice, narra ya en el 4 que Jesús dice que fue llevado, hermanos, cuando el Espíritu descendió sobre Jesús, dice que el Espíritu lo llevó sobre el desierto, lo llevó en ayuno por 40 días y dice que allí fue tentado por Satanás en 3 ocasiones. Entonces allí Jesús nos está dando una enseñanza a nosotros, que nosotros tenemos que llenarlo de ayuno, porque en el ayuno es como usted va a obtener el poder, en el ayuno es como usted va a matar la carne, en el ayuno es como usted va a vivir en espíritu. Dele palmas al Rey de Reyes, que vive, poderoso Jesús. Entonces veamos, hermanos, que después del ayuno Jesús sale con aquel poder fuerte, donde ella no vive en carne, Él es espíritu, Él es Dios, ya Dios viviendo en Él. Pero Él ha matado que ya ese ser de carne en el ayuno, en los 40 días del ayuno. Antes del ayuno no se había manifestado ningún milagro, pero después del ayuno ahí vienen las maravillas de Jesús, vienen las enseñanzas, da todas las bienaventuranzas, y dice, hermanos, que de ahí se manifestaron los milagros. Dice que cuando llegó a aquella ciudad de los Gadardenos, aquellos 2 locos endemoniados que se habían apoderado, dice, era un cementerio de los sepulcros, la gente no podía pasar por ahí porque les tenía miedo. Pero dice que cuando vieron a Jesús, dice que los 2 salieron al encuentro de Jesús, y aquellos demonios hablaron por aquellos
y le dijeron que si por qué los atormentaba antes del tiempo. Y entonces conocieron ellos quién era Jesús. Ellos le pidieron que los enviara a los cerdos, porque ellos sabían quién era Jesús. Entonces Satanás tiene que saber quién eres tú. Satanás tiene que saber quién eres tú, porque tú, si Dios se manifiesta con poder y gloria, si Dios ha perdonado tus pecados, es porque Él quiere vivir en ti, es porque quiere que el nombre de Jesús se manifieste en ti. Ahí viene la preparación de nosotros, que es con ayuno como nos vamos a preparar para llevar esos milagros de Jesús. La gran comisión significa que Él andaba dando publicidad ya quién era Él. Pero dice que cuando se manifestaba Jesús en milagro, había que le decía a personas que no fueran a hablar. Pero aquellas personas estaban tan agradecidas con el milagro que Dios había hecho en ellos, que dice que divulgaban los milagros de Dios. Y dice la Escritura que su fama se divulgaba por todos lados. Pero era buena fama de que Él tenía poder, que echaba fuera demonios, que hacía milagros. Era una fama que Él tenía, que Él era Dios manifestado ya en hombre. Aleluya. Pero, ay, santo Dios bendito. Pero hay unos cristianos que ahora en día tienen fama, hermano, pero de ser mal cristiano. Esa es la fama de ellos, de ser mal cristiano. Entonces dice las Escrituras, hermanos, para que nosotros seamos buenos cristianos, hay que llenarlos del poder de Dios. Hay que someterlos a ayuno y oración. Cuando nosotros tenemos miedo de hablar del Evangelio, es porque no vivimos todavía en espíritu. Cuando nosotros todavía somos cobardes de no hablarle a aquel que no conoce de esta palabra, es porque todavía vivimos en carne. Porque allí está manifestando que Jesús, después del ayuno, Jesús hacía milagros y daba enseñanza. Y cuando Jesús lo eligió a usted, Jesús no lo eligió a usted para que solamente esté sentado en una silla. Jesús lo eligió a usted para que usted lleve esa palabra, para que usted lleve ese evangelio, para que usted lleve esas buenas nuevas de salvación al que no conoce del Señor Jesús. Poderoso Jesús. Y veamos, hermanos, que la Escritura lo va hablando a medida como el Señor Jesús nos quiere preparar a cada uno de nosotros. Para nosotros hay 3 puntos cómo prepararlo. Punto número 1 es leer la Biblia. Porque ¿cómo usted va a ir a evangelizar a una persona si no estudia Biblia? Si no sabe de la Biblia, no va a saber de qué le va a ir a hablar. Lo que va a hacer es que va a ir a pelear junto con él. Pero si usted estudia la Biblia, sabe de qué le está hablando a esa persona. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Aleluya. Sonríe, que el Señor lo ama. Vayamos a la Escritura, a Juan 5:39. Punto 1. Leer la Biblia. Poderoso Jesús, te bendecimos en esta hermosa hora. El Espíritu de Dios se mueve. Aleluya. Oh Jesús, te bendecimos. Me contestan con un amén cuando ya lo tengan. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces esta palabra es que da testimonio del Señor Jesucristo. Y nos está diciendo que escudriñemos las Escrituras. Pero ahora el ser humano lo que escudriña es el teléfono. El ser humano no quiere estudiar Biblia, lo que quiere es estar en Facebook. Así no vas a aprender, así no vas a ir a evangelizar a tu hermano. Para evangelizar a tu hermano es que esta palabra dentro en tu mente, es que esta palabra dentro en ti. Aleluya. Poderoso Jesús. Vamos a estudiar el punto 2. ¿Cómo que lo vamos a preparar? El 1 es escudriñar las Escrituras. El 2 es el ayuno y la oración. Vayamos a Marcos 9:28-29. Marcos 9:28-29. Me contestan con un amén cuando ya lo tengan. Poderoso Jesús. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron: aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: es que este género con nada
oración y ayuno. Es con oración y ayuno que usted se va a preparar. ¿Por qué? Porque a esa persona que usted va a ir a evangelizar, si usted ha estudiado la escritura, en esa persona ha habido un demonio. Y si has caído del evangelio son 8 demonios. Y si se ha caído en 2 veces del evangelio son 16 demonios. Porque a medida va cayendo del evangelio se va llenando más de demonios. Entonces, hermano, es por eso que es necesario que nosotros tenemos que ayunar y orar. Si nosotros no oramos, los demonios llegan en nosotros y se hospedan. El huésped espiritual maligno, ese se hospeda. La potestad se encarga de la desgracia. El principado se encarga de asesinar. Y si nosotros no oramos, vamos a parecer hotel de demonios. Y somos casa de Dios. Y los demonios solo orando es que se alejan de ti. Ayunando es que se alejan de ti. Poderoso Jesús. ¿Por qué? Si la escritura dice que con oración es que huye. ¿Por qué? Porque baja la presencia de Dios en ti. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos en mal de un hermano, estamos hablando en mal de Dios. Si yo hablo en mal de este hombre, estoy hablando en mal de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo hizo a su imagen. Si yo estoy hablando en mal de ella, lo mismo. Estoy hablando en mal de Dios. Es por eso que nosotros no tenemos que hablar en mal de nadie. Dijo Jesús que había que bendecir a los que los maldicieran, que había que orar por los que los persiguen. Aleluya. Poderoso Jesús. Y vamos a ver, hermano, el punto 3 es predicar la palabra. Vamos a ver qué importante es predicar la palabra. Vayamos al libro de Ezequiel 33:9. Ezequiel 33:9, porque es con Biblia en mano, hermano. ¿Cómo vamos a hablar? Es por eso que hay que someteros a ayuno y oración. Me contestan con un amén cuando ya lo tengan. Si tienen un agua, a ver si me la pueden regalar, hermanos. Me contestan con un amén. Ezequiel 33:9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por sus pecados, pero tú libraste tu vida. Oiga, que usted libró su vida con hacerle saber a ese pecador que va a morir en ese mal camino que está viviendo. Porque nosotros podemos ver, hermanos, los que estuvieron en la iglesia católica igual que yo. A mí la enseñanza, hermano, mire, benditos sean los padres que le están enseñando a sus hijos el camino verdadero. Porque a mí lo que me enseñaron fue tocar en la música del mundo. Eso me enseñaron mis padres. Eso es triste, hermano, que tú nazcas en un hogar del diablo, que te enseñen el camino que no es correcto. Eso es triste. Si yo, jovencitos, hubiera estado en esa edad que ustedes están, estuviera agradecido con mis padres. Porque hay jóvenes ahora en día que son mal agradecidos con sus padres solo porque los traen a la iglesia. Si ustedes supieran lo que es vivir en las manos del diablo, que el diablo te revuelque, eso es duro. Si tú supieras lo que es vivir en las manos de un padre que no tenga a Cristo, que la educación que te da es la pura correa, o si tiene machete con el colín te da. Eso es triste, es horrendo. Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo no sabía que venía, hermanos, a los pies del Señor, porque el Señor me llevó. Yo venía de la música del mundo. Yo no sabía lo que me esperaba, ni entendía todavía lo que el Señor quería conmigo. Yo tenía un hogar en el mundo, no era casado, pero cuando yo entré a los pies del Señor, ahí aquella mujer se apartó de mí y me dijo: es que yo no te quiero y ya no podemos seguir juntos. Y cuando tú depositas la confianza que aquella persona te va a ayudar, tú te sientes traicionado y lloras porque te sientes traicionado. Pero yo no entendía qué es lo que el Señor me quería llevar cuando me estaba metiendo a ese desierto. Y ahora sí pude entender que el Señor, así como yo amé a esa mujer y a mí me dolió lo que ella me hizo, así también al Señor le duele lo que yo le hago. Cuando yo peco, el Señor llora y sufre por la maldad que yo hago. Es por eso que Él me llevó a ese desierto,
es para que entiendas. Cuando yo entré al evangelio, yo solo oí una voz que me decía ayuna, ayuna. Yo me metí a ayuno, me decía esa voz. Mi mamá, 100% católica. Cuando yo empecé a hablarle del evangelio, porque lo primero que te vas a encargar tú es que en tu hogar sean cristianos. Es ahí donde vamos a evangelizar primero. Vamos a ganar primero la familia. Dijo Jesús, limpia tu casa. Saca la viga de tu ojo para que después vayas a sacarla de los demás. Sacarla del otro. Recuerdo que cuando yo hablaba con mi mamá, ella me decía cómo estás bendecido y cada día que pasa estoy más cerca del reino de Dios. Y ella me decía, es que yo en la religión que yo nací voy a morir. Yo lo siento, madre, pero las escrituras me dicen que tú estás equivocada. Dicen las escrituras que si mueres allí donde estás vas a ir al infierno. No lo vamos a poder ver porque no vamos a estar en el mismo lugar. Así es que yo te digo, madre, que si en verdad amas a Cristo, acéptalo en tu corazón y sírvele para que lo gocemos por una eternidad en el reino de los cielos. Y era cada vez que le hablaba era lo mismo. Cuando un día le hablé y me dijo, hijo, te tengo una gran noticia, dígame, que acaba de aceptar el evangelio de Jesucristo. ¡Oh, santo Dios poderoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es lindo, hermanos, cuando tú das testimonio de la palabra. Hermanos, yo pasé, hermano, una circunstancia en ese mundo que ningún joven le deseo que vuelva a ese mundo. Yo recuerdo, los que son de San Miguel conocen el Triángulo. Allí disparó un hombre una 9 milímetros al frente de mí, en la frente me la puso y la disparó y no salió ningún tiro. Entonces eso te lo estaba recordando el Señor, que el diablo allí me quiso quitar la vida y él estuvo allí. Cuando yo recuerdo que yo entré a las playas también del Cuco, yo no tocaba tierra, ya me estaba ahogando y solo vi al cielo y le dije, Señor, perdóname por todo lo malo que he sido. Y de repente, hermano, yo no sé cómo salí de allí, pero fue el poder de Dios. Estaba donde las aguas me llegaban aquí. Entonces, hermanos, a eso me ha traído a mí a tener amor por el hermano que no conoce de Dios, para decirle que Cristo cambia, que así como a mí me cambió, a él también lo va a cambiar. A él también lo va a cambiar. Poderoso Jesús, con permiso usted puede tomar. Pero muchos hermanos no queremos hablar del evangelio. Llegamos a nuestros trabajos, no le queremos hablar del evangelio a los hermanos, porque no parecemos hermanos cristianos. Llegamos a las escuelas, hermanos, no parecemos cristianos. Entonces, donde tú estás, que se manifiesta el poder de Dios. Donde tú estás, dile que Cristo cambia, dile que Cristo salva, dile que solo Cristo es la paz, que solo Cristo es el amor, que solo Cristo es el gozo. Porque muchos ponemos la confianza en el hombre, ponemos la confianza en el ser humano, pero el ser humano falla. Y muchos hermanos están adoloridos con el evangelio porque les han hecho tanto daño, porque ellos no llegaron a una congregación de sana doctrina, llegaron a una doctrina falsa. Porque ahora, hermanos, nosotros podemos ver por las escrituras. Jesús dijo que se manifestaría el hijo de rebelión, el hijo de pecado. Son los apóstatas que están predicando una palabra que no es como esta. Están hablando de pura prosperidad, están hablando de puro negocio en esta tierra. Pero usted que estudia la Biblia, la prosperidad suya está en los cielos. Usted que estudia las escrituras, en los cielos donde está esa ciudad de nosotros. Pero nosotros nos olvidamos, porque a veces tenemos un carro del año, le ponemos amor a ese carro, le ponemos amor a esa casa y nos olvidamos del Señor Jesús. Le ponemos amor a un iPhone 7, le ponemos amor a tanto teléfono que ha salido y nos olvidamos de Jesús. El Espíritu Santo te dice vayamos a ayuno y no vas,
te dice vayamos a oración, no vas porque estás pendiente de lo que subieron en el Facebook. Metida en Facebook no vas a ver la salvación. Metida en Facebook no vas a ser santo. Metido viendo películas no vas a ser bautizado por el Espíritu Santo. Metido en novelas no vas a ser bautizado por el Espíritu Santo. Metido en una red del diablo no vas a ser metido, ay santo Dios, no vas a ser sometido bajo el poder de Dios. Y Dios viene por una iglesia que tenga el Espíritu Santo, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Jesús nos enseña. Usted sabe qué significa la publicidad. Voy a dar un ejemplo. Los partidos políticos, para darse a conocer a quién llevan como presidente, anuncian en radios, anuncian en televisión, anuncian hasta por carros, para que se divulgue por toda esa ciudad a quién llevan como presidente o a quién llevan como alcalde. Entonces, ¿quién va a dar esa publicidad de que el Señor hace milagros? Eres tú. ¿Quién es el que va a llevar la buena nueva de salvación? Eres tú. ¿Quién es el que va a llevar este bautismo con Espíritu Santo? Es sobre ti, y santa raya sojas en la mano tuya que se va a ser implantada en ese pecador para que esos demonios huyan. Eres tú el portador de la palabra del Señor Jesucristo. Sonría que el Señor lo ama. Veo un pueblo muy afligido en esta tarde. Alégrese que el Señor lo ama. Alégrese que el Señor lo ama. Vayamos a las advertencias que nos da el Señor. Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. Allí en las escrituras le habla a Ezequiel, pero los habla a nosotros. Poderoso Jesús, me contestan con un amén cuando ya lo tenga. Amén. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre le mandaré de tu mano. Oiga, pero su sangre le mandaré de tu mano. Hay un peligro y una advertencia para nosotros, que porque nosotros no hablamos del evangelio y anduvimos a la par de esa persona y nunca le hablaste del evangelio, Dios te va a entregar cuentas en el día final. Porque a veces nosotros los hacemos amigos de los del mundo y nunca les hablamos de la palabra de Dios. Lo que hacemos es que agarramos las culturas diabólicas de ellos. Como las mujercitas del mundo, usamos unos vestidos todos sexy, cortitos. Entonces viene la hermanita y ella agarró esa moda de ella. Como las mujeres del mundo se pintan el cabello en amarillo, allá viene también la hermanita y agarró esa moda del diablo también. ¿Verdad, hermanos? Poderoso Jesús. Entonces usted, hermano, dígale que por sus pecados morirá. Ore por esa persona para que ese espíritu de Jezabel se vaya de esa persona. Usted no le abra puertas al diablo, porque si le abre puertas al diablo está en peligro de lucha. Porque muchos de eso es lo que hacen, hermano, volverlos a ellos como lo hacía el pueblo de Israel. Dicen los libros de los jueces que el pueblo de Israel eso es lo que hacía. Cada vez que se moría el profeta, se volvían a los baales, se volvían a los ídolos. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que llevar esas nuevas de salvación. ¡Aleluya! Vamos a ir allí mismo donde estaba, al libro de Ezequiel. Ezequiel 3:19. Para que veas, salvamos la vida y salvamos el alma de nosotros por hablar la palabra. Me contestan con un amén cuando yo tenga. He aquí, dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú hablarás, has salvado tu alma. Tú habrás salvado tu alma, pero tú habrás salvado tu alma. Oiga, pero usted habrá salvado su alma con hablarle al impío. Ahora, hermanos, la joven
no puede, hermano, ser novia de uno que es mundano. Lo mismo que el joven. ¿Por qué? Porque si llegaron, hermanos, a fijarse, ellos los van a llevar a diferentes lugares. Ya no vas a venir a la iglesia, vas a ir a la discoteca, ya vas a terminar en la 2009. Poderoso Jesús, hermano. Entonces ese es el caso que se ha dado ahora en día. Yo analizando me he encontrado con hijos de pastores, con dos aritos, uno a cada lado, hombres y todos tatuados, que dice cuando ellos están hablando que se enamoraron de mujeres que no eran cristianas y ellos los llevaron a las drogas. Vi el caso de un joven por 12 años, le sirvió al Señor en la iglesia de Efesios 20. Dice que él se enamoró de una mujer y esa mujer lo hizo que fuera a las drogas y él se encontraba viviendo en las drogas. Oré por el joven, lo llevé a la iglesia, duró como 3 días en la iglesia. De ahí llegaron, porque él andaba en los malos negocios, a quererlo asesinar y él mejor se entregó a la policía. Lo deportaron, allá está en El Salvador. Pero hermanos, déjenme decirles que cuando nosotros somos conocedores de la Escritura, hay que obedecer esa palabra. Y Jesús nos dice que hablemos de este evangelio. Hay que hablar de este evangelio. Si Jesús nos dice que prediquemos su palabra, hay que predicar la palabra de Dios. Si Jesús dice que amemos las almas, hay que amarlas. Aleluya. Porque si no predicamos la palabra de Dios es que no tenemos amor por las almas. Porque muchos los que venimos aquí a enojarlos con el hermano. Y el Espíritu Santo es celoso. Nosotros no los podemos enojar con nadie como cristianos. Moisés, él no sabía por qué no iba a entrar a la tierra prometida. Pero Dios le dijo, ¿te acuerdas? Cuando golpeaste aquella roca para que saliera el agua. Allí te airaste, le dijo, ¿verdad? Allí se enojó, por eso no iba a entrar a la tierra prometida. Así que usted no se enoje con nadie. Mejor siéntase gozoso, porque el Espíritu Santo lo tiene aquí sirviéndole al Señor. Poderoso Jesús. La Escritura dice que esta palabra, en los libros de Efesios 5, allí va a encontrar usted que dice que esta palabra es el agua de nosotros. Esta palabra es el agua de nosotros. Pero nosotros, hermanos, no queremos estudiar esta palabra. ¿Y cuándo vamos a aprender a obedecer al Señor si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Por qué, hermanos, nosotros ahora en día no le tenemos temor al Señor? Porque no estudiamos Biblia. El católico, hermano, porque hay millones de católicos enfermos en los hospitales. Porque la Biblia dice que usted no puede agarrar una santa cena si usted anda mal con el Señor, porque es el cuerpo de Cristo que usted está tomando. Y ellos domingo a domingo lo hacen. Bailando anduvieron, allá están recibiendo. Estuvieron en la fornicación allá. Aquel hombre sinvergüenza estuvo con 3 mujeres, el sábado la está recibiendo. Y dice, hermano, las escrituras en los libros de 1 de Corintios 11 en adelante, y habla, dice, hermano, que muchos han tomado enfermedades, han agarrado enfermedades, porque ellos mismos han agarrado esa justicia, ser condenados por ellos mismos. Y muchos ya duermen, dice, y eso que dice que ya duermen es que ya murieron. Ya murieron. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Hay que vivir en santidad para el Señor. Hay que vivir en santidad para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Poderoso Jesús. Te bendecimos, Jesús. Cuando yo ya empecé y tuve el encuentro con el Señor, yo me siento agradecido con el Señor de donde me sacó. Porque yo me sentía confundido en ese mundo de música mundana que andaba. Yo creía que yo vivía en la gloria, solo porque llegaban, se tomaban un foto allí y ya lo decían, firmen aquí su autógrafo. El ser humano es tan orgulloso que para esos momentos no quiere saber nada de Dios. Pero la palabra de Dios dice que por el oír viene la fe. Y cuando Jesús tiene un propósito para ti, Jesús te va a enviar a hablarle a ese pecador. Yo recuerdo que en el mercado de San Miguel me encontraba. Tenía como 17 años.
cuando llegó un evangelio de una congregación llamada La Hacha Está Puesta. El pastor era el comandante guerrillero. Ellos se encargaban de reclutar a todos los delincuentes del mercado. Ellos tenían vigilia todos los días del mes. Todos los días del mes, porque ellos no tenían dónde vivir, vivían en la casa de Dios. Porque eran delincuentes que no tenían un hogar. Yo recuerdo que ese hombre llegó y me habló de la palabra. Y yo, sonriendo, le dije: estoy muy joven para llegar al evangelio. Y me dijo: yo no te conozco, pero tú le vas a servir al Señor. Ay, santo Dios bendito. Recuerdo que a mi casa yo tenía cerca las asambleas de Dios. Y recuerdo que ahí llegaban a evangelizarme y yo no quería saber nada del evangelio. Y eran enviados que llegaban por Dios. Había una persona que no me daba vida hablándome del evangelio todos los días. Y yo decía: pero es que a mí no me gusta el evangelio. Y él, le dije yo: y estoy muy joven. Y me dijo: ¿y qué pasará si mueres mañana? Y cuando llegaron momentos de desgracias, llegaron enfermedades también a mi vida y en ocasiones que pude perder mi vida. Ahora le digo al Señor: gracias, porque siendo tan malo tuviste misericordia de mí. Porque siendo tu enemigo, tú tuviste misericordia de mí. Aleluya. Porque cuando nosotros, hermanos, no queremos saber nada del Señor, es porque somos enemigos de Dios. Cuando nosotros ya no oramos, es porque ya los estamos siendo enemigos de Dios. Cuando nosotros ya los empezamos a meter ya las culturitas del mundo, ya somos enemigos de Dios. Porque Dios viene por su novia, Dios no viene por un amante. Porque hay muchos que se están revolcando con el diablo y quieren ser la novia de Cristo. Y Jesús no viene por un amante, viene por una novia. Cuando tú estás viendo una novela, te estás revolcando con el diablo. Cuando tú estás viendo una película, te estás revolcando con el diablo. Cuando tú te metes una pintura, te estás revolcando con el diablo. Entonces abandónate de esas cosas, sométete al fuego de Dios, métete a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Poderoso Jesús. Le doy gracias al Señor y por eso yo predico la verdad de Él, porque yo sé de dónde vengo y de dónde me ha sacado el Señor. Yo sé que yo ya estuviera en el infierno, pero el Señor no lo permitió. Entonces, usted dele gracias al Señor que está aquí. Porque yo evangelizando en esas calles, yo me he dado cuenta como hay hombres que quieren salir de esa atadura que tienen y no pueden salir. Hay hombres que andan pidiendo, hermanos. Me encontré un caso el domingo. En un charco estaba un endemoniado lavándose las manos, en un charco de agua apestoso. Cuando yo me acerqué, él estaba contando unos centavos. Me saqué yo de la cartera y le dije: le voy a regalar $5 para que compre unos tacos y coma. ¿Me da permiso de orar por usted? Soy cristiano evangélico. El demonio con una sonrisa se sonrió. Entonces le dije yo: me da permiso, y puse la mano sobre él. Empecé a orar y el Espíritu de Dios empezó a sacudir a aquel hombre. El Espíritu de Dios empezó a tocar a aquel hombre, donde el hombre, después de la oración, terminó convirtiéndose al Señor Jesucristo. Hermanos, eso es lo que quiere el Señor Jesús. Preparémonos con ayuno y oración. Y cuando toquemos la puerta de un hogar, primero digámosle si nos da permiso de orar por ellos. Hay que orar primero por ellos, porque es contra demonios que usted va a pelear. Usted no va a llegar primeramente, ya le digan si sientes y dígale: vos es los santos, porque se va a ir al infierno. Porque usted no le diga eso, va a llegar a ofenderlos. Primero dígale: deme permiso de orar por usted. Y después háblele quién era el Señor Jesús. No se vaya a los versículos primero del infierno. Primero háblele los milagros que Jesús hace y los cambios que hace Jesús. Si usted era un mal marido, usted le puede decir: un mal esposo, yo fui mal esposo con mi esposa, yo la golpeaba, yo la dejaba con el ojo morado. Le va a decir usted: pero ahora ya no, Cristo me cambió.
Y las dejaban así como aquel perro que tiene en la tarde, que tiene un parche rojo, así se los dejaban. Se los dejaban morados, hermano. Y gracias a Dios para que Dios les cambió a ese hombre. Denle gracias a Jesús porque le cambió a ese hombre. Denle gracias al Rey de Reyes porque le cambió a ese hombre. Así muchos hombres ya no soportaban a su mujer en su casa. Unos decían ojalá se muera porque la comida se las tiraba con la cacerola, con toda y comida se las tiraba en el pecho. Y decían ya no queremos a esa mujer, ojalá se muriera. Pero Dios le cambió a esa mujer. Hoy dale gracias a Jesús, que por Jesús tiene una buena mujer hoy en día. Aleluya. Porque el diablo gobierna al que no tiene a Jesús. Es el diablo quien gobierna al que no tiene a Jesús. Es por eso que nosotros tenemos que estar sometidos en ayuno y oración y estudiando las Escrituras. Muchos hermanos pasan solo pendientes de ver lo que sale en la televisión. Ven hasta predicaciones de falsos mentirosos allí. Pasan viendo a enlace. ¿Qué presencia vamos a agarrar en enlace? Abandonen esos canales. Esos canales, esas personas no son de Dios. Esos son el hijo de rebelión, de pecado que habla las Escrituras. Son la apostasía. Y han llegado a 25 países del mundo, enlace. Y ahora se ha regado por todo eso. Ahora si le hablan allá en El Salvador, que en El Salvador se encontraban verdaderos cristianos, ahora ya ponen precio a la palabra. Quieren llevar un ministerio, cobran. Quieren llevar un predicador, cobran. Cuando mi rey cobró, mi rey cuando predicó dijo: Amasenda Ramayasa. Mi rey cuando predicó dijo que los zorras tenían guaridas, que las aves tenían nido, pero el Hijo del Hombre no tenía ni dónde rescotar y poner su cabeza. El Rey de Reyes nunca cobró por predicar la palabra de Dios. Vivimos bajo la gracia. Hay que darle gracias al Rey porque los ha cambiado. Porque muchos de ustedes ya no son el mismo que eran antes. Muchos hermanos amanecían en las cantinas. Ahí amanecían y le dejaban todo el dinero a la cantinera. Y el día siguiente no tenían para la comida. Hay que mirar a la mujer cómo se las arreglaba. Pero ahora Dios ha cambiado ese hombre. Allí podemos manifestar nosotros ese milagro de que Cristo sí cambia. Y podemos decirle a ese cantinero que así como te cambió a ti, me cambió a mí, también lo va a cambiar a él. Así le vamos a decir: así como me ha cambiado a mí, también te cambiará a ti. Es que Cristo cambia, es que el Rey cambia, es que el Rey cambia. Solo Él puede cambiar. Solo Él puede cambiar a través de su Santo Espíritu. Las Escrituras hablan que dice que la gloria de Dios, el trono de Dios es su cielo. Y dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cuándo yo me voy a esconder del Señor? Si yo voy caminando, Él me está mirando por los cielos. Si voy caminando aquí, esta tierra es el estrado de sus pies. Entonces, ¿cómo me voy a esconder del Señor? Y dice que Él implantó su gloria en el ser humano. Cuando Cristo vino y se transformó en carne, era eso. 7 espíritus descendieron siendo uno solo. Trae el Espíritu Santo sobre Cristo, para que eso, el Espíritu Santo vive en ti, para que ese Espíritu Santo vive en mí. La gloria de Dios cubre todo el mundo. Poderoso Jesús. Entonces, hermanos, si Cristo vive en mí, dice que su poder traspasa. Yo camino en medio del poder de Dios. Voy para acá, aquí me está traspasando el poder de Dios. Vengo para acá, aquí me traspasa el poder de Dios. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Cuando nosotros pecamos, pecamos con Cristo adentro. Cuando nosotros pecamos, pecamos con Dios adentro, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Que pecamos con Dios adentro. Es por eso que hay que decirle no al pecado y sí a la santidad. No al pecado y sí a la santidad. Sonría que Cristo lo ama. Sonría que el Rey lo ama. Aleluya.
Cuando el joven ya está entrando a su juventud, ya el joven, la muchacha ya quiere tener novio, el joven quiere tener novia. Pero en los caminos de Cristo no es como los del mundo, que se miran de escondida. En los caminos del mundo se miran de escondida y tocan de escondida. Aquí no. Tú eres cristiana y traes el poder de Dios. No te puede tocar ningún hombre durante, no te presentes ante el altar de Dios vestida de blanco. Yo no sé quién está hablando Dios en esta hermosa tarde, pero está hablando, aleluya. El hombre no puede tocar a esa joven durante, no se presente al altar de Dios casándose, porque son reglamentos bíblicos. Aleluya. Sonría que el Señor lo ama. Pero hay jovencitas, hermanos, que no quieren ni saludar al hermano. Terminando el culto salen a la carrera para detrás de la iglesia. Y también jovencitos no quieren ni saludar al hermano, salen de carrera detrás de la iglesia para practicar allá. Hermanos, nosotros como cristianos, sea un hombre verdadero lleno del Espíritu Santo, una mujer llena verdadera del Espíritu Santo, clame si ese hombre es de Dios, métase ayuno y oración si ese hombre es que le está dando Dios. Y el hombre que sea valiente y hable con el padre y le diga: me gusta su hija, deme permiso de platicar con ella en su casa, que no ande como cobarde ahí. Aleluya, poderoso Dios. ¿Verdad, hermanos? Que hable. Y también que hable con el pastor. Fíjense que me gusta Manajulana, por si me miran platicando por ahí. Pero sin tocar, aleluya. Respete a Dios, porque hay santo Dios. Porque la rebeldía, oiga bien esa palabra, rebeldía es burla al Señor. Dice la Escritura en el Viejo Testamento, la rebeldía es burla a Dios. Y la palabra amor significa amor a Jehová, amor a Dios. Eso significa, si usted ama a Dios porque Dios lo amó primero, la Escritura dice que Dios lo amó primero a nosotros. No nosotros a Él, sino nosotros. Ay, Santa, poderoso Dios. Él nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él. Si nosotros estamos aquí es por voluntad de Cristo que estamos aquí. Pero hay muchos que no quieren venir al culto, hermanos, son mal agradecidos. Mal agradecidos con el Señor. No mal agradecidos con los que están sirviendo aquí en la iglesia. Mal agradecidos con el Señor. Porque nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, queremos estar en la casa de Dios. David decía que aunque sea en la puerta, quería estar él, del Señor. Porque en aquellos tiempos, el sacerdote que era Aarón podía entrar al tabernáculo una vez al año. Y los levitas se estaba encargado que el sacerdote les quemara aquellas ofrendas, pero llegaban a la puerta a entregárselo a la gente. No podían entrar. Y sabemos, hermanos, que las Escrituras en el Viejo Testamento hablan más fuertes sobre los que ofrendaban. Dice que los hijos de Aarón hicieron un juego extraño. Y dice que salió el Señor y los quemó, porque Él no había mandado que levantaran ese fuego extraño. Y muchas personas están trayendo ese fuego extraño aquí. Las Escrituras nosotros los hablan. En el libro de Génesis 3:7 dice que cuando el hombre abrió los ojos se dio cuenta que estaba en pecado. Ellos fabricaron su propia ropa. Pero ahí mismo Génesis 21 dice que a Jehová no le gustó. Y Él fabricó la ropa que debíamos de usar nosotros. A Aarón también le dio órdenes, porque era un sacerdote. Y la Biblia dice que usted es sacerdote de Cristo. Somos sacerdotes de Cristo. Ahora nosotros somos esos sacerdotes. Dice que le dio hasta el mandato de la ropa interior que debía usar el sacerdote, que deberían de ser, dice, hasta las rodillas y no rasgadas. Pero hay hombres que vienen y se suben con boxer y eso es rasgado. Hay mujeres, hermanos, mire, las culturas antiguas, ustedes las vieron de los indios mayas, los nativos mayas. Esos no creían en Dios. Ahora han sacado esa cultura, ahora la han sacado los homosexuales, esa cultura. Y esa cultura ahora se llama hilo. Y las mujeres con eso,
Ay, santo Dios bendito. Las mujeres con ese olor a azufre al infierno se están subiendo aquí, hermano. Abandone ese mudrero del diablo. Sométanse al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Espíritu Santo de poder. Si usted quiere que la presencia de Dios se sienta todos los días en usted, porque usted es templo de Dios, usted es casa de Dios, séale fiel al Señor y donde quiera lo va a sentir. Yo trabajo en las yardas y yo cortando me encuentro con la máquina cuando de repente siento su presencia y ando llorando ahí. Ando llorando y le digo: gracias, Señor, porque siendo tan malo tuviste misericordia de mí. Donde quiera que voy siento la presencia del Señor. Entonces usted tiene que sentir lo mismo que yo siento, hermano. Si usted es un ser humano igual que yo, Sama, Sanda, Ramakenda, si usted tiene que sentir esa gloria de Dios donde usted quiera que vaya, usted tiene que hablar del Evangelio de Jesucristo donde usted quiera que vaya. Usted tiene que decirle a aquella persona: Cristo te ama, Cristo cambia. Tenemos que hablarles, hermano. Si nosotros estuviéramos agradecidos con el Señor de todos los milagros que el Señor ha hecho, yo le digo que estuvieran levantando otra iglesia más grande ya no cabiera la gente aquí. Pero si no hablamos nosotros de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros,